Canon EOS M200, una M50 más barata y sin visor. Hoy te contamos todo lo que necesitas saber sobre esta cámara. La serie M de Canon es un poco rara. En un principio iban a ser las cámaras APS-C mirrorless de Canon, pero tras la salida de la R50, la R10 y la R7 resultó no ser así. La M200 salió al mercado apuntando a dos públicos principales. Por una parte, los creadores de contenido, mientras que por otra parte, se nos presentó como una cámara de viajes pequeña, portátil y muy potente. Es una cámara muy ligera y compacta, 11 centímetros de ancho por 7 de alto y 3,5 de profundidad con tan solo 300 gramos de peso. La versatilidad de esta cámara es tal que puedes montar, por ejemplo, un 22 mm f2 y llevártela de viaje en el bolsillo a Roma, por ejemplo, o montar un 600 mm de la gama profesional de Canon y sacar fotografías de la luna como las que te estamos enseñando. Es una cámara con un sensor de tamaño APS-C de Canon con 24 megapíxeles y que graba hasta en 4K a 25 fotogramas por segundo, eso sí, sobrecalentándose muy rápido y además recortando mucho su distancia focal. Utiliza las baterías LP-E12 de Canon. Son unas baterías bastante criticadas. Sin embargo, nosotros hemos llegado a realizar más de 1000 disparos en JPG y en RAW, tanto con la Canon EOS M200 como con la Canon EOS M50. Cámara que tienes la review disponible en este canal. Además tiene flash integrado y monta objetivos de la gama M o de la EF con un adaptador. No tiene zapata ni entrada de auriculares o micrófono. Eso sí, tiene salida de HDMI y la pantalla es 180 grados abatible. Ahora te voy a hablar sobre sus prestaciones en rendimiento de vídeo, que te adelanto que es bueno, eso sí, si tienes bien claro para qué es. Como te acabamos de decir, no tiene entrada de micrófono. Ahora bien, tiene un par de micrófonos que no van del todo mal y que pueden dar el callo en determinadas situaciones. La calidad del 4K, si bien es muy buena, es muy complicada de utilizar. ¿Por qué? Porque se sobrecalienta demasiado y además aplica un recorte del 1,6 al ya recorte del propio APS-C, lo que hace que la distancia focal se cierre demasiado. Para que te hagas una idea, para grabar con una distancia focal equivalente a un 60 mm en full frame deberemos montar un 18. Además perderemos el famoso autoenfoque de Canon Dual Pixel que va tan bien. Te hemos dicho lo malo, pero ahora te vamos a hablar de lo bueno, el Full HD con esta cámara. En esta resolución la cámara casi ni se sobrecalienta y además el autoenfoque funciona de manera estupenda. Además, ese factor de multiplicación absurdo se va. Ahora únicamente tenemos el recorte de 1,6, lo que hace que, que un 18 mm se transforme en un 28, en un 29. Os estaremos mostrando en pantalla el rendimiento del ISO. Como podéis ver, es una cámara que rinde muy bien para el tamaño que tiene. Su rendimiento en vídeo es igual que el de la M50. Y es normal, ya que usan el mismo procesador y el mismo sensor. La autonomía en vídeo cambia mucho en 4K y en Full HD. Sin embargo, hacer una medición del tiempo que dura en 4K es muy difícil, ya que constantemente se sobrecalienta y a no ser que generes unas condiciones de frío por la que no se caliente la cámara, no vas a poder medir bien cuánto dura cuando grabas en 4K. No obstante, estimamos que grabando en 4K puede llegar a durar unos 30 minutos. En Full HD este tiempo se prolonga bastante. En 25 fotogramas, Full HD 25 fotogramas, puede llegar a durar entre 40 y 50 minutos, tiempo que se reduce un poco a unos 35 o así aproximadamente cuando grabamos a 60 fotogramas. Eso sí, tienes que tener en cuenta que cada 30 minutos el vídeo se para. Esta cámara no graba ni en logarítmico ni nada similar, no es una cámara para eso. Por otra parte, trae estabilización digital, que la verdad que combinado con los objetivos de la serie M va bastante bien. Entiéndeme, no te va a dar el rendimiento que te puede dar un gimbal, pero para grabar la naturaleza, escenas de la vida cotidiana, incluso para bloguear, te puede dar un rendimiento muy bueno con un recorte de imagen bastante pequeño. Si hablamos de fotografía, la cámara es bastante mejor que en vídeo.
La resolución de 24 megapíxeles es sobradamente buena y además, al tener un sensor de tamaño APS-C, la verdad es que da un rango dinámico también muy bueno. Créeme si te digo que esta camarita, a pesar del pequeñísimo tamaño que tiene, el rendimiento de fotografía, aunque también un poco en vídeo, es bastante mejor que la mayoría de reflex del mercado. Te estaremos mostrando diferentes fotografías que he realizado a lo largo de estos años. Al ser tan pequeña, te garantizo que me la he llevado prácticamente a todos los sitios. Es más, la he utilizado hasta para trabajos profesionales. Hasta valores de 1600 de ISO, las fotografías se ven fantásticas. Ahora bien, a partir de 3200 y hasta 6400, en gran medida vas a tener que postprocesar y eliminar el ruido de tus fotografías. Si hablamos de fotogrametría, he de decirte que sinceramente no se me ocurre una cámara mejor para esta actividad. Tampoco quiero que me malinterpretéis. Una Canon EOS R5, una Sony Alpha 1 o una Nikon Z9 son cámaras infinitamente mejores para fotogrametría y bueno, para cualquier actividad. Pero también tengo que decirte que cuestan 10 o 15 veces más que esta camarita. Hemos de tener en cuenta que la fotogrametría muchas veces suele ser una actividad batallera. Y esto significa que muchas veces las personas que realizamos esta actividad preferimos cámaras ágiles, portátiles, pero buenas, frente a grandes equipos que lo único que nos hacen es que al final nos termine dando pereza o que nos cause algún tipo de rechazo y por el que dejemos de hacer este tipo de actividades. Es más, en jornadas de trabajo muy largas de fotogrametría he visto llegar a dejar aparcados equipos de más de 2000 euros y a utilizar el móvil para hacer fotogrametrías. La Canon EOS M200 reúne todos los requisitos para tener una experiencia idónea en fotogrametría. Además de ser, como te hemos dicho, una cámara ágil y ligera, sus 24 megapíxeles son una resolución perfecta para este tipo de actividades. Es una capacidad suficiente para hacer fotogrametría de lo que necesites, a la vez que, bueno, que hará que tus procesamientos no sean tan densos o pesados como cuando utilizamos cámaras de 50 megapíxeles. Además, para personas que no estén relacionadas con la fotografía, su modo de empleo para enfocar sobre todo es muy sencillo. Simplemente pulsas en la pantalla y enfoca. Quizá el único problema que le vea para fotogrametría es que no tiene zapata de flash. Si quieres esta cámara con zapata de flash, tienes la Canon EOS M50 que sí que la incluye. Entonces, ¿para quién es esta cámara? Principalmente encontramos tres nichos de mercado. Por una parte, es una cámara ideal, como te puedes imaginar, para viajes, naturaleza y demás, por lo pequeña y compacta que es. Por otra parte, es una cámara idónea para el que necesite sacar fotografías ya con una calidad que lo podemos entender como profesional, o al menos su calidad lo es, en un sector de mercado donde el que quiere sacar las fotos no quiere complicarse la vida, no quiere aprender a utilizar una cámara reflex, no quiere aprender a utilizar bien a saber qué es la exposición, y que quiere simplemente que lo que se vea en pantalla vaya a ser la foto que va a capturar. Finalmente, es una cámara de introducción muy buena y barata para estudiantes o personas que estén empezando a hacer sus primeros trabajos en fotografía y vídeo. Ahora bien, quizá esta cámara pronto se te vaya a quedar corta, porque no incluye visor ni la entrada de micrófono. Para esto te recomendamos la Canon EOS M50 o incluso si tienes algo más de dinero, la Canon EOS R50. Como conclusiones, los tres adjetivos que mejor resumen y definen a esta cámara son la versatilidad, la accesibilidad y sobre todo la calidad. Aunque la veáis muy pequeña, os puedo garantizar que muchos de los reportajes de boda o incluso grandes eventos históricos se han cubierto con cámaras infinitamente peores que esta. Y esto es todo lo que creemos que tienes que saber sobre la Canon EOS M200, una cámara que, como habrás podido comprobar, nos gusta y mucho. Si quieres ver más contenido relacionado con el audiovisual o con la fotogrametría, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal.